¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Unai Ugalde Iglesias, presidente del Parlamento de Navarra. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cuántos retos por delante en un edificio tan emblemático como es la Cámara Foral? Un lugar mucho más importante de lo que nos pensamos, porque en contra de lo que es verdad que se piensa en la calle cuando habla la gente, parece que es el gobierno, el gobierno, el gobierno. Pero el gobierno hace lo que se legisla en esta Cámara. ¿Sabemos realmente lo que tenemos? Bueno, yo creo que siempre parece que es el reto, ¿no? Que las personas, los navarros, las navarras, conozcan un poco cuáles son las funciones de un parlamento, y es verdad que hay mucha gente que no lo tiene verdaderamente claro, pero como tú dices, ¿no? Un lugar fundamental dentro del sistema que tenemos, dentro del sistema de mejoramiento, el que ocupa el Parlamento Foral de Navarra, la Cámara, y en esta legislatura especialmente, como lo ha sido en otras también, ¿no? Pero en esta especialmente yo creo, pues un lugar en el que creo que se va a centrar el debate político, en tanto que en esta ocasión y frente a lo que ha sucedido en anteriores legislaturas, no hay un gobierno que en principio cuente con una mayoría parlamentaria y por lo tanto tiene que ganarse los apoyos de otras fuerzas, y por lo tanto el Parlamento va a ser central, lo he dicho en más de una ocasión, en esta legislatura, ¿no? Todo eso llegará en una legislatura que de alguna manera acaba de arrancar, en un Parlamento en el que se produce también un efecto de observación directa desde fuera. La transparencia que llamamos. Parece que todos los parlamentos quieren ser lo más transparentes posibles. Otra cosa es que se consiga, porque aquí en este Parlamento se ha vivido una especie de montaña rusa. Estamos hablando de que en 2014 teníamos poco menos, que éramos los segundos en transparencia, y 2 años después, en 2016, pues resulta que éramos los cuartos por la cola. ¿Qué tiene que hacer un Parlamento para que sea completamente transparente y que se pueda confiar en lo que ahí se hace? Bueno, tenemos un reto esta legislatura, lo hemos puesto negro sobre blanco, además, dentro de los compromisos del acuerdo de gobernabilidad, que es el adaptar el reglamento del Parlamento a una serie de cuestiones, entre otras los requerimientos de transparencia. Es cierto que en Navarra ha habido 2 leyes de transparencia, que se aplican en este momento al conjunto de las administraciones públicas, Gobierno de Navarra, ayuntamientos, etcétera, pero el Parlamento, de alguna manera, dentro de ese sistema específico, dentro del sistema de mejoramiento, tiene una autonomía propia y una regulación propia, y todavía es una asignatura pendiente que no se consiguió abordar la pasada legislatura, el adaptar todo eso que en la legislación ya debe cumplir el Gobierno de Navarra, ya deben cumplir los ayuntamientos, a lo que es propiamente el Parlamento. En este momento se acaban de constituir las comisiones, por lo tanto habrá que ver de qué modo y manera abordamos en una ponencia o por la vía que consideren los grupos, bueno, pues el introducir, ¿no?, los estándares de transparencia que yo creo que ya son exigibles a cualquier administración a nuestro Parlamento. Su antecesora Ainhoa Aznárez, prácticamente en todas las intervenciones que tenía públicas, hablaba de la transparencia y no llegó a conseguir el objetivo. ¿Qué tiene que hacer la persona que preside esta Cámara, que en este caso es usted? Sí. ¿Puede hacer algo de una manera autónoma? Bueno, es algo que no es achacable exclusivamente, ¿no?, al presidente, la presidenta, a quien ocupe la presidencia en cada momento, sino que es un reto que, como digo, debe ser abordado en común por el conjunto de grupos. Lo que tenemos en este caso, digamos, el compromiso está ya tomado, y lo que desde luego yo me propongo hacer es, bueno, con ese compromiso que existe en el acuerdo de gobierno y que está, digamos, puesto, está escrito,
reunir a los grupos en la Comisión de Reglamento, que en este caso preside el presidente del Parlamento, para ver cómo abordamos esa cuestión. Yo creo que lo más razonable sería abrir una ponencia y bueno, pues implementar esas medidas. ¿Puede venir cualquiera a la Cámara? Bueno, yo creo que hay que decir que comparativamente, y por lo que he visto con el funcionamiento de los parlamentos de otras comunidades autónomas, es un parlamento muy abierto, y es un parlamento en el que el tejido asociativo tiene bastantes posibilidades pues, de intervenir en el día a día de la actividad parlamentaria. Por ejemplo, la figura de las sesiones de trabajo que existen en el Parlamento de Navarra, pues es una fórmula bastante ágil, bastante flexible, bastante ligera para que cualquier asociación, eso sí, a través de uno o varios grupos parlamentarios, pueda exponer al conjunto de los grupos pues sus reivindicaciones o la reflexión o cualquier tema, ¿no? Yo creo que en eso tenemos una fórmula específica, que son esas sesiones de trabajo, que en la comisión sectorial correspondiente permite a las asociaciones comparecer en este Parlamento, y a partir de ahí suelen surgir iniciativas, ¿no? Iniciativas que pueden ser mociones o pueden ser requerimientos al Gobierno o preguntas, o de alguna manera canalizar esas inquietudes. Pero cualquier ciudadano o cualquier ciudadana puede venir a ver un pleno, puede venir a ver una comisión, ¿puede venir? Bueno, las comisiones hay que distinguir. En los plenos hay posibilidad, a través de la página web, de que cualquiera que esté interesado pueda solicitar pues venir como público a un pleno. Se canaliza a través de los grupos parlamentarios o de la propia presidencia, y en ese sentido no hay absolutamente ningún problema para hacerlo. Es recomendable además que se haga, y en el tema de las comisiones pues sí que está más reglamentado y exclusivamente limitado a los medios de comunicación. Bueno, ¿va a ser esta una legislatura larga? ¿Va a ser una legislatura completa? Bueno, al grano, ¿va a durar 4 años? Bueno, la aspiración, desde luego, el reto es a que sea una legislatura estable. Es lo que yo, desde mi elección y también el grupo parlamentario al que represento, pues dijimos desde un primer momento, ese debe ser el reto, y cuando hablamos de una legislatura estable es la vocación de que dure 4 años, ¿no? De que sea una legislatura, bueno, pues que haya una producción legislativa, que se cumplan un poco los compromisos que se han acordado en el acuerdo programático, que haya presupuestos y que se pueda funcionar, y la aspiración es a que sea de 4 años. Usted mismo ha dicho que los números no dan como dieron en la legislatura pasada, con lo cual es probable que algunas de esas propias cuestiones que están en el acuerdo programático necesiten de una mayoría que ahora mismo no tienen. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, lo que acaba de decir usted, con los presupuestos? EH Bildu, por ejemplo, ha dicho ya que no le gustaría entrar a un debate posterior, sino entrar ya a una negociación previa, que no quieren llegar a los presupuestos por la vía de las enmiendas. Bueno, yo creo que es un gobierno, y los grupos parlamentarios que lo sustentan, especialmente llamado al diálogo. Eso desde un primer momento lo he recalcado. Efectivamente, entiendo que parte de un acuerdo programático con unas medidas de orientación progresista en el que debiera haber espacio para el acuerdo con EH Bildu, pero lógicamente, y creo que EH Bildu lo dijo también, en el pleno de investidura pues no va a dar apoyos gratis. Efectivamente, las cosas hay que hablarlas, hay que dialogar mucho, y yo creo que no solo en los presupuestos, sino en cada iniciativa del Gobierno, en cada proyecto de ley, bueno, va a tener que ser un Gobierno que debe tener el chip de hablar con todos los grupos parlamentarios, explicarles sus medidas para que al fin y a la postre puedan salir adelante. ¿Qué es mejor para usted, una negociación previa o la vía de las enmiendas? Bueno, yo entiendo que son fases diferentes, ¿no? Creo que nada sobra, es decir, si puede haber una previa exposición, por lo menos una previa manifestación de cuáles son las líneas generales con los grupos parlamentarios llamados a luego, bueno, entrar en la tramitación parlamentaria, bueno, pues es una fase interesante que luego quizás puede hacer que no sea tan complicado el trámite propiamente de enmiendas. Hay que tener en cuenta que hay unos plazos tasados, y que, por lo tanto, desde que el presupuesto entra en la Cámara ya empiezan a correr una serie de plazos. Todo lo que se pueda adelantar, pues creo que es positivo, ¿no? ¿Y qué espera de Navarra Suma? Pues habrá que ver cuál es la evolución
Yo en este momento espero lo que he visto durante lo que ha sido todo el proceso de, bueno, pues de conformación del gobierno, es un talante bronco, un talante muy centrado en los clichés manidos de la pasada legislatura, una oposición dura. Y es lo que puedo decir, ¿no? Espero a corto plazo eso, pero también es verdad que, bueno, pues hay que ver, estamos hablando de una coalición de 3 fuerzas políticas. Creo que, bueno, pues están en un momento también de reposicionamiento, de ver, y hay que ver eso cómo evoluciona, porque eso puede tener también influencia en la oposición que pueda llevar adelante. ¿Podría darse la situación en la que alguna iniciativa que el Partido Socialista tenga encima de la mesa, pero que no cuente con el apoyo de todos los grupos con los que ha firmado ese acuerdo, cuente con el apoyo de Navarra Suma y salga adelante? Bueno, pues vamos a ver qué situaciones se dan, ¿no? Desde luego tenemos una Cámara absolutamente plural y a lo largo de la legislatura, bueno, la pasada legislatura vimos cosas y esta legislatura también podemos ver diferentes escenarios, pero bueno, la vocación desde luego es que a partir de las medidas programáticas acordadas el Partido Socialista pues desde luego intente los acuerdos y así está establecido pues con las fuerzas con las que comparte gobierno, comparte también con otro acuerdo programático y bueno, con las que puede encontrar espacios de encuentro también a nivel parlamentario. ¿Podría provocar alguna situación tensa que se convoquen elecciones el 10 de noviembre en una campaña que puede ser cuando menos curiosa aquí en Navarra en este inicio de legislatura, o no tiene por qué afectar? Bueno, pues los periodos electorales, sabemos que las campañas electorales pues son de tensión, al final de intentar cada uno pues lanzar su mensaje y que puedan generar distorsión. Lo que se intenta cuando se hacen negociaciones largas, como en el caso de Navarra, ¿no? Cuando se intenta acordar tanto las medidas que se van a llevar adelante a lo largo de la legislatura como los órganos para acordar los desacuerdos o para desarrollar las medidas acordadas, es pues que no influya en lo que es la estabilidad del gobierno y en la medida de lo posible también la actividad parlamentaria. Bueno, siempre puede haber determinadas tensiones derivadas de lo que es campaña electoral, pero bueno, la vocación y los cimientos del acuerdo que se ha establecido es para que esto no afecte, ¿no? Igual que yo creo que con las diferencias de una legislatura y de otra se hizo en la pasada legislatura, en el que tenemos que recordar que hubo diferentes citas electorales en el Estado, de que las fuerzas que apoyaban al Ejecutivo anterior competían en esas elecciones y eso no afectó, digamos, a la estabilidad tanto del gobierno como a la relación de los grupos parlamentarios en lo que es la legislatura foral, ¿no? Pero no estaba el PSOE, que ahora precisamente es quien gobierna España. Sí, bueno, pues el PSN en este momento en Navarra se incorpora a un espacio en el que el resto de los agentes estamos acostumbrados, digamos, pues a llegar a acuerdos entre diferentes y a dejar pelos en la gatera. Bueno, se incorpora, lógicamente esto es una novedad, pero yo entiendo que por lo que hemos podido ver en todo lo que ha sido el proceso de conformación del gobierno, pues la vocación es a que no afecte y a que sobre el acuerdo suscrito pues haya estabilidad y Señor Ugalde, problemas. mójese, ¿qué pálpito tiene? ¿Va a haber elecciones o no? Pues todo el mundo en este momento me dice que parece ser que vamos hacia un escenario electoral, lo cual me parece absolutamente irresponsable. Me parece que los ciudadanos en abril en el Estado ya dieron un veredicto, ¿no? Y que de alguna manera la responsabilidad de los dirigentes políticos era sobre ese cuadro pues haber conseguido llegar a un acuerdo que permita al gobierno. Un gobierno, ¿no? Creo que en el Estado llevamos ya años de inestabilidad y que, aunque creo que es una irresponsabilidad, como digo, pues todo parece abocar a que pueda haber elecciones, pero no descarto nada, ¿eh? A la vista de cómo está la política española en los últimos años, no descarto nada. ¿Es Navarra cuestión de Estado? Si se abre de nuevo ese melón electoral, ¿volveremos otra vez a tener Navarra encima de la mesa? Bueno, yo creo que algunos, y fundamentalmente las fuerzas que conforman Navarra Suma,
pues están permanentemente poniendo a Navarra en la política del Estado, ¿no? Unas declaraciones de las últimas horas también del señor Rivera han vuelto a poner Navarra en las condiciones para que ellos pudieran posibilitar un gobierno a última hora, y por lo tanto pues hay algunas fuerzas permanentemente ocupadas en hacer que sea cuestión de Estado, cuando yo creo que debería mirarse más a lo que es la realidad, la mayoría social navarra, el día a día, y bueno, superar eso, ¿no? Superar. Yo creo que en este momento ya vivimos con absoluta normalidad, que haya acuerdos de diferentes fuerzas políticas y que desde fuera no nos tienen que decir lo que las fuerzas políticas que representamos a los ciudadanos navarros podemos acordar. ¿Por qué ha vuelto la polémica de que vengan o no los reyes de España al Premio Príncipe de Viana? Bueno, ¿Usted cómo lo ve? ¿Tiene sentido, no tiene sentido? ¿Hay que invitarles o no? Bueno, yo comparto la visión del anterior gobierno con respecto a la ceremonia de los premios Príncipe de Viana, y entiendo que es una cuestión, bueno, pues que determinados partidos, en este caso los que componen Navarra Suma, que en su día no compartieron esa decisión, a la vista de las nuevas mayorías parlamentarias, pues intentan revertir, ¿no? Bueno, pues habrá que ver, hay un debate pendiente, hay una moción ya en un próximo pleno en el que, bueno, pues se insta al gobierno a que vuelva a invitar por parte de Navarra Suma a los reyes, y habrá que ver cuál es el posicionamiento de cada grupo. Yo, en la medida en que soy parlamentario, el grupo parlamentario Geroa Bai, pues mantengo la misma posición que mantuvimos en la pasada legislatura. ¿Entendería que el gobierno de María Chivite lance esa invitación a los reyes? Bueno, veremos qué se sustancia en el debate parlamentario. Yo creo que es un ejemplo más, ¿no? Un ejemplo más de que, dependiendo de cuál sea la posición finalmente que resulte de la Cámara, del debate, pues el Gobierno se vea en la necesidad de tomar una u otra opción. ¿Qué va a pasar con el senador autonómico? ¿Entiende también esta polémica o no? Y que no haya elecciones generales ahora otra vez. Claro, hay muchas cuestiones que todavía no se hay que dilucidar. Hoy por hoy tenemos un plazo que acaba el 19 de septiembre, este jueves, para presentar candidaturas. Geroa Bai ya hemos anunciado que presentamos la candidatura de Koldo Martínez al senador autonómico, y bueno, esto puede verse condicionado por que haya nuevas elecciones. Hombre, normalmente la elección de senador autonómico se hace al principio de la legislatura de la Cámara Autonómica, y se hace con vocación de que sea para una legislatura, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues siguiendo esa lógica es por la que en este momento, bueno, pues si no hay ninguna ampliación, el día 26 de septiembre se votaría la elección de senador, y veríamos en función de qué ocurre en el Estado, pues si luego habría que ratificar ese nombramiento. ¿Se equivoca Izquierda Esquerra presentando candidato? Bueno, Izquierda Esquerra hace una interpretación de un acuerdo que nosotros no compartimos, ¿no? De alguna manera, en su momento hace referencia a un acuerdo de abril con respecto al cambio aldáqueta del cuatripartito, un acuerdo que en su aplicación en este momento sumaría 19 escaños, que son las fuerzas que en ese momento el Partido Socialista de Navarra no estaba en esos acuerdos, y por tanto, bueno, nosotros entendemos que el tema de aldáqueta no salieron elegidos los 3 senadores, y entendemos que ese acuerdo no está vigente en este momento. Dice parte de la oposición que Uxue Barkos es la presidenta en la sombra, que es la que dirige a María Chivite. Yo creo que Uxue Barkos es una persona de un animal político, y una persona con un carisma incontestable, que en este momento está llamada a ser líder parlamentaria de nuestro grupo, y por lo tanto, bueno, pues esa circunstancia hace que se hagan ese tipo de lecturas, ¿no? Yo creo que Uxue Barkos claramente dijo desde un principio que se veía en el Parlamento de Navarra haciendo la labor que nos toca a Geroa Bai en esta legislatura, y desde ese punto de vista, bueno, pues creo que es perfectamente
conoce perfectamente su papel y... ¿Fue justa con María Chivite la semana pasada cuando le dijo que tenía que trabajar con más ahínco para que se pusiera en marcha la declaración de zona catastrófica en la zona media de Navarra, cuando ya se sabe que el Gobierno de Navarra ha puesto ya encima de la mesa en Moncloa todas las necesidades y están a la espera? ¿O tenía que haber sido igual? Hombre, yo entiendo que el Gobierno de Navarra entonces, en funciones, en cuanto se produjo la catástrofe de Tafalla, de Olite, el día 8 de julio, fue muy diligente en la presentación de todos los acuerdos necesarios para esa declaración, ¿no? Creo que fue en un tiempo récord, pues si pasó el 8 de julio, el 11 de julio el Gobierno de Navarra, en Consejo Extraordinario, adoptó la petición de zona catastrófica y, hombre, pues el Gobierno del Estado de alguna manera no está actuando con esa misma diligencia y de alguna manera creemos que dentro de la labor parlamentaria de Geroa Bai pues es necesario exigir, ¿no? Exigir ese cumplimiento al Gobierno actual y también a la delegación del Gobierno. Otro de los asuntos de los que se va a hablar mucho esta legislatura va a ser de la administración local, del futuro de la administración local, de la gestión óptima de los recursos públicos. ¿Vamos a ver en los próximos 4 años avances en esta materia? Porque llevamos 12, 16 años, me atrevería a decir 20, con un inmovilismo total por parte de todos los partidos políticos. Bueno, todo el mundo presenta iniciativas, se llevan a debate, pero la cosa no avanza. Prácticamente 30 años desde la vigente Ley de Administración Local, que es desde el año 90, sin dar, digamos, con la fórmula pues para desarrollar algo que creo que todos los grupos parlamentarios somos conscientes que tenemos que abordar, que es la racionalización del mapa, ¿no?, de la administración local. Tenemos 272 municipios, 348 concejos y tenemos una estructura de, bueno, pues de entidades supramunicipales absolutamente desproporcionada, ¿no? Y esto lo compartimos todos, pero luego a la hora de hacer una propuesta concreta pues hay diferencias, ¿no? Yo creo que se hizo una labor muy importante la pasada legislatura porque creo que el debate que hubo en el mundo local y que desembocó finalmente en el proyecto de ley de reforma a la administración local no se había producido con esa amplitud nunca en esos 30 años y por lo tanto no debería caer en saco roto el trabajo que se hizo. En el actual acuerdo lo que se dice es que se van a revisar, se va a revisar o se dan unos plazos para la revisión de ese proyecto de ley. Yo, porque he trabajado primero desde la administración local, luego desde el Parlamento estos temas, creo que es un muy buen punto de partida esa ley para luego poder desarrollarlo, ¿no? Y creo que hay que buscar también un equilibrio entre lo que son las competencias de los ayuntamientos, que deben respetarse, y la necesidad de racionalizar un mapa pues, en una estructura supramunicipal razonable, digamos, ¿no?, de 12-15 entidades. Las competencias municipales y las competencias también forales, porque muchas veces lo que nos cuesta entender a los ciudadanos es el hecho de que se pueda o no se pueda tomar decisiones sobre algo que atañe, pues porque sea una jurisdicción nacional o se puedan tomar decisiones en esta sala, en el Parlamento de Navarra. Este fin de semana hemos contado, desgraciadamente, en los medios de comunicación un nuevo fallecimiento por accidente laboral. En mesa y junta de este lunes se ha abordado también ese asunto. Es una materia en la que se debería, tal y como han puesto de manifiesto los sindicatos, se debería legislar de otra manera, de una manera más eficaz, porque las cifras, la verdad es que no son nada halagüeñas ni descienden. Yo creo que es una materia, y en ese sentido iba la declaración de la Mesa y Junta de Portavoces, en las que los diferentes agentes concernidos tenemos que ver cómo podemos actuar con mayor eficacia, ¿no? Y ahí no solamente entra lo que es el Parlamento o Gobierno de Navarra dentro de las competencias que en materia de prevención de riesgos laborales podamos tener, sino que entran también las propias empresas, entran los representantes de los trabajadores, que muchas veces también tienen que hacer una labor de pedagogía con respecto a determinadas medidas de protección que se establecen con rango de ley, y hay diferentes medidas y diferentes
diferentes agentes para frenar esta sangría, ¿no? Llevamos ya, en lo que llevamos de la actual legislatura, 2 episodios en Navarra de accidentes laborales, y es una cuestión que desde luego preocupa y ocupa, yo creo, que al conjunto de las instituciones. Usted fue alcalde de Alsasua durante 4 años, creo que hasta 2015 siguió como concejal, 16. Fueron hasta 2016 unos cuantos años como conocedor de la política municipal, que al fin y al cabo también es donde se sabe, muchas veces sin remunerar, porque aquí la mayoría de sus señorías tienen un sueldo por trabajar en el Parlamento, pero en los ayuntamientos no es así. ¿Eso cambiará algún día o no? ¿O el ayuntamiento se va con otra filosofía? Bueno, en este momento ya ha cambiado, ¿no? Ya ha cambiado, pero yo creo que debería hacerse un esfuerzo por establecer con rango de ley también determinados parámetros a partir de los cuales profesionalizar la política local, ¿no? En su momento hubo algunas iniciativas de la Federación Navarra de Municipios y Concejos de establecer unas dedicaciones mínimas retribuidas a partir de una determinada población, y yo creo que trabajar en ese sentido, pues en el Parlamento, a través de la Federación, es acertado, porque realmente no hay horas del día para atender lo que es la política local. A mí, bueno, me tocó en su momento compatibilizarlo con mi profesión. Posteriormente estuve ya siendo alcalde con dedicación exclusiva, y realmente, bueno, yo creo que habría que establecer unos parámetros mínimos de dedicación y de retribución. ¿Da la política de hoy para ahorrar? Ya no digo para vivir bien, que se presupone. ¿Están sus señorías bien pagados? Bueno, yo creo que eso es subjetivo, ¿no? Pero los salarios, las retribuciones, que en lo que se refiere específicamente al Parlamento de Navarra he podido comprobar, pues están en una horquilla razonable a nivel comparado con lo que es los parlamentos del conjunto de las comunidades autónomas. Pues feliz legislatura. Nosotros seguiremos viniendo por aquí para ver qué es lo que se cuece y cómo afectan sus decisiones a los bolsillos y a las vidas de la ciudadanía navarra. Pues como debe ser, muchas gracias y hasta cuando queráis. Gracias. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.